Amigos de la maestría de la Escuela de la Marina Mercante, proseguimos en esta oportunidad con la sesión número 13. ¿Qué corresponde a la sesión número 13? Vamos a ver ahora lo que se denomina los instrumentos financieros. Es decir, las empresas no necesariamente utilizan el dinero para hacer sus inversiones o para atender sus necesidades. La empresa o las empresas, inclusive el Estado, van utilizando los llamados instrumentos financieros o documentos financieros. Estos documentos o estos instrumentos que pueden ser emitidos por cualquier empresa, teniendo en cuenta la necesidad del capital o del dinero para realizar sus inversiones, cuyas inversiones deben ser necesariamente a plazo largo. La emisión de estos documentos, en todo caso la elaboración de estos documentos, deberá existir necesariamente un acuerdo de la alta dirección de la empresa, o sea, acuerdos o por la Junta General de Accionistas o por el directorio institucional. En el Estado, quienes acuerdan la emisión de documentos de financiamiento para algunos capitales que requiere el Estado a fin de ejercer el gobierno de la nación, son dos instituciones que participan: el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas dos instituciones, al amparo de la legislación vigente, pueden acordar la emisión de documentos negociables en bolsa para atender inversiones en infraestructura, ejemplo, carreteras, puentes, hospitales, escuelas, laboratorios, fábricas, etc. De tal modo que todo lo que significa el instrumento financiero o los instrumentos financieros pueden ser, repito, emitidos por la empresa o por las empresas, también por personas naturales y por el Estado. En la siguiente página veremos precisamente la base legal. El sustento legal para la emisión de los instrumentos financieros que emita una empresa está dado, en este caso lo estamos detallando aquí en la lámina, por la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702, sus modificatorias y decretos supremos que reglamentan a esta norma. Al amparo de este dispositivo legal del 26702, se puede emitir, se puede elaborar los instrumentos o documentos financieros. ¿A fin de qué? A fin de conseguir algún capital para continuar con las inversiones, sean nacionales o sean particulares. En la siguiente lámina, sin duda que observaremos uno de los instrumentos financieros, de repente el más utilizado, de repente el documento financiero que tiene más volatilidad en cuanto a su comercialización, es el bono. Quien adquiere un bono es un acreedor. A quien adquiere un bono se le llama bonista. Quien adquiere una acción se le llama accionista. Y aquí la diferencia entre bono y acción. El bonista
es el quien presta dinero a la empresa. El accionista es aquel quien cede voluntariamente el dinero suscribiéndose y luego pagando el importe de la acción. Se convierte lógicamente en propietario, llamado accionista. ¿Por qué? Porque posee acciones. A diferencia de la acción, el bono tiene un vencimiento. Tiene un plazo. El plazo es el tiempo indeterminado. El vencimiento es la fecha fija, la fecha establecida para su devolución. La cobranza de un bono se le llama redención de bono. En consecuencia, redimir un bono significa pagar a su vencimiento. El bonista tiene la capacidad de redimir su bono, o sea, de cobrar el importe que figure en el bono, porque este señor bonista es el quien le ha prestado dinero a la empresa. Dice aquí la lámina, el bono es un instrumento financiero emitido por una empresa que necesita realizar sus inversiones a largo plazo. Claro, se entiende que la inversión no necesariamente puede ser a corto plazo. A corto plazo es el capital de trabajo, que lo hemos visto en sesiones anteriores. Y creo que en la sesión anterior hemos visto más cercanamente lo que significa el capital de trabajo y algunos otros parámetros para medir o evaluar la empresa. Por lo tanto, la empresa receptora de estos fondos asume una obligación, lógicamente. Si es mi empresa, la empresa AZS, recibe el dinero, tiene que asumir la obligación para ser pagada en un plazo superior al año con sus respectivos intereses. En otras palabras, el bono se determina, en el bono se consigna la cantidad o el monto, el plazo que necesariamente tiene que ser con su respectivo vencimiento para redimir el bono. Repito, el plazo no es lo mismo a vencimiento. Plazo es un tiempo en el cual no se fija el vencimiento. Es decir, yo tengo una deuda que la debo pagar en 2 años. Ahora estamos a 25 de junio y lo voy a pagar esta deuda después de 2 años. 25 de junio del 2015, 2016, el 2017 debo pagar. 2 años. Pero el vencimiento es la fecha exacta. Y la fecha exacta es justamente el 25. Para que no se olviden ustedes, después del día del indio. Ahora día del campesino. Debe expresar la moneda. Ahora que tanto se habla en la moneda extranjera. Dólares norteamericanos, dólares canadienses, hasta dólares ecuatorianos, vaya, porque la moneda del Ecuador es en dólares. O el real, porque ya no hay los cruzeiros en Brasil, el peso chileno, el yen, moneda japonesa. Es decir, en el bono se expresa la cantidad, el plazo, la moneda. Y naturalmente, las fechas sucesivas en plazos determinados. Este es un instrumento negociable en la bolsa de valores del respectivo país. Pero no olvide que incluso nuestro país tiene ya ahora ha formado una asociación de bolsas. Perú, Colombia, creo que Chile, algo por ahí, constituyendo la gran bolsa, en todo caso, de estos países sudamericanos. Esperamos que esta bolsa se amplíe a otros países. Y ahí sí, no solamente va a negociar en su respectivo país, sino en las otras bolsas, teniendo en cuenta el grado de negociación que este instrumento financiero llamado bono puede negociarse. ¿Qué nos dice la siguiente lámina? La siguiente lámina, sin duda, que nos habla de otro instrumento financiero. Se llama bono representativo de deuda. ¿Cómo es esto que bono representativo de deuda? Claro que sí.
Los instrumentos representativos de deuda son aquellos documentos que se emiten y necesariamente van a representar respaldando una deuda. Cuando un país soberano requiere de fondos para atender sus necesidades internas, emite diversos instrumentos que representan la deuda que asume el país, que lo emite. Entre ellos podemos mencionar los bonos, los pagarés, los papeles comerciales y los certificados de depósito. Mire usted, observe la gran utilización que tienen los bonos, tema del cual estuvimos ya tratando y explicando hace segundos. El bono decía que es el documento más negociable, pero no escapará que el pagaré o los pagarés que son emitidos especialmente por los bancos en vía de garantías y cualquier otro papel comercial, o sea, cualquier otro documento que se emita en el mundo del comercio, así como los certificados de depósito. ¿Y qué es un certificado de depósito? También es un documento que emite el banco por el depósito que se ha realizado en esa institución financiera. Se entiende que será a plazo largo. De tal manera que los instrumentos representativos de deuda, como bien lo dice la ley, que ya lo hemos señalado anteriormente, son aquellos que van a representar la deuda pública, la deuda del Estado, o sea, aquella deuda que un país asume, dijimos antes, para ampliar la infraestructura, lo mencionamos también, construyendo puentes, construyendo aeropuertos, construyendo hospitales, construyendo cárceles, aunque aquí no estoy tan de acuerdo. Las cárceles no van a solucionar ningún problema para los fugitivos de la ley. Desde mi punto de vista, todo emana de una correcta y precisa educación en la casa, en la escuela, en la universidad y en cualquier instancia en que el ser humano frecuenta. Debe haber un ejemplo de educación. Pero nosotros queremos que la gente se enmiende allá afuera. Cuando estamos en el gobierno, nos están denunciando por los grandes negocios que hacemos, por las intervenciones de empresas que a veces entregan lo que se le llama la coima, y no recuerdo qué palabra utilizan los brasileños, como el caso que estamos escuchando ahora leyendo en la prensa escrita, como también en la prensa hablada, en la prensa visual. De tal manera de que, observen ustedes, si nosotros hablamos de construcción de cárceles, etc., yo personalísimamente, Abraham Zambrano Saavedra no está de acuerdo con esto. Para mí es la instrucción, la orientación, educar a la familia, educar al papá, a la mamá, a los hijos, los nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Y en toda institución del Estado y en toda institución particular debe fomentarse la educación, la instrucción, la orientación. Pero esto no se hace, pues. Y como no se hace, lógicamente, la solución, la cárcel. ¿Y qué tiene usted en la cárcel? Parásitos ahí adentro que no trabajan, pero con mis impuestos y con los impuestos de usted hay que pagar para atender las primarias necesidades que esta gente necesita estando encarcelada. Después de todo, nosotros tenemos que dar el ejemplo en cuanto se refiere a este tema. Pero en fin, tiene que construirse pues toda lo que es la infraestructura. A mí me gustaría bastante que cuando se vendan los minerales, no vendamos aquel mineral que va envuelto de pronto con un poco de tierra, que yo en varias clases le llamamos, estamos vendiendo barro. A mí me interesaría que se refine este mineral que estamos enviando al extranjero. O sea, lo que los economistas denominan, pongámosle pues el valor agregado. Yo diría los valores agregados a este material. ¿Qué hacemos vendiendo nosotros
las piedras supuestamente preciosas para que en el extranjero lo refinen y me vendan en collares, me vendan en sortijas, en joyas, etc. Es decir, el Perú tiene que avanzar en ese lado de la industrialización. Y para avanzar justamente los instrumentos representativos de deuda, que significan aquellos documentos que nos van a permitir endeudarnos para no solamente atender sueldos, no solamente atender gratificaciones de los congresos, de las municipalidades, de cualquier otro órgano de gobierno, sino más bien haciendo inversiones para mejorar la infraestructura nacional. Estos documentos, repito, son igualmente negociables a través de la bolsa de valores. De tal manera que los instrumentos representativos de deuda son los bonos, los pagarés, papeles comerciales y los certificados de depósitos, etcétera, etcétera. No sé si hay una lámina siguiente para ver lo que significan los instrumentos hipotecarios. Ya se imaginarán ustedes que si tenemos la palabra hipoteca acá arriba e instrumentos aquí al otro lado, lógicamente estos instrumentos se desprenden de contratos de hipotecas. Estos instrumentos provienen necesariamente de los contratos hipotecarios que las empresas suscriben al recibir un inmueble como garantía hipotecaria. ¿Recuerdan ustedes que dijimos? Al amparo del Código Civil, hay tres formas de respaldar en cuanto a garantías reales: la anticresis, la hipoteca y la prenda, aunque la prenda ya está muy aparte al Código Civil. Pero en cuanto a la hipoteca, entregamos un bien inmueble, suscribimos necesariamente, repito la palabra necesario, necesariamente mediante una escritura pública. Y dice la norma, salvo disposición diferente de la ley. Esto quiere decir que si hay una ley donde señale que la hipoteca puede suscribirse en un documento diferente de escritura pública, tendrá que hacerse de acuerdo a esa norma. Pero aquí lo cierto es que estos instrumentos hipotecarios resultan o provienen de contratos hipotecarios que las empresas suscriben. ¿Qué clase de contrato es la suscripción de una hipoteca? Es un contrato adicional, es un contrato accesorio de un contrato principal. ¿Y cuál es el principal? El principal es el contrato que la empresa suscribe por el préstamo. El accesorio es el contrato que la empresa suscribe por la garantía que recibe. Y en este caso, garantía hipotecaria al amparo de una escritura pública. A menos, repito, que la ley diga cosas diferentes. Como hemos dicho en la sesión número 4, tema referido a la hipoteca, el artículo 1098 del Código Civil, la hipoteca se constituye por escritura pública y sirve para respaldar cualquier obligación. Por lo tanto, entiéndase que la hipoteca se constituye mediante un contrato accesorio. Ya lo estoy explicando eso. Esos instrumentos igualmente pueden ser negociables en bolsa. Señores, estamos viendo el tema referido a la negociación bursátil. Ya no necesariamente estamos hablando de el dinero, que es el ahorro que se deposita directamente en los bancos. Aquí estamos hablando de la emisión de documentos cuya finalidad es que la empresa obtenga dinero prestado del banco al amparo de estos documentos. Documentos que van a ser negociados. ¿Y por qué se negocia en bolsa? Se negocia porque la bolsa vende los documentos y se recupera el dinero. Y así se va negociando los documentos. Y estos se transfieren de mano en mano, de bolsa en bolsa. ¿A efectos de qué? De ir recuperando el dinero para que este dinero vaya trabajándose. Este dinero se va a utilizar necesariamente en lo que implica, dije antes, inversiones a largo plazo. Ampliar la maquinaria, ampliar las instalaciones, almacenar alguna mercadería necesaria y, en fin, tantas necesidades tiene la empresa para atender
durante el tiempo que requiera. Vamos a la sesión número siguiente para que de esta manera ustedes puedan entender los otros documentos de bolsa. Hasta pronto.